con esta palabra pido la bendición para esta ceremonia, la cual iniciaremos en este momento. Que Dios le bendiga. En el libro primero de Corintios 11, versículos 23 y 24. Primero de Corintios 11, la palabra de Dios dice, vamos a colocarnos de pie, por favor. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. En el mismo capítulo, vamos primeramente a tener una palabra de oración. Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, te pedimos que bendiga este pan que se va a tomar en esta mañana o esta tarde. Esperamos, Señor, que tú lo puedas bendecir, reconociendo que es solamente un símbolo de aquello que tú pasaste en la cruz del Calvario por nosotros, y te queremos agradecer por ese sacrificio que hiciste por nosotros, porque de otra manera no tuviésemos hoy la esperanza de participar contigo en el cielo. Gracias, oh Dios, y también gracias al Hijo por este gran sacrificio que hizo. Bendice a cada hermano presente al tomar este pan y permítenos prepararnos para este encuentro contigo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a cantar el himno 585.
aquí nos postramos ante ti, Señor, escucha nuestra voz. De la copa bebemos hoy, Señor. De la copa bebemos hoy, Señor, y contritos aquí nos postramos ante ti, Señor, escucha nuestra voz. Te alabamos con gozo, oh Señor. Te alabamos con gozo, oh Señor, y contritos aquí nos postramos ante ti, Señor, escucha nuestra Pascua o Santa Cena. Dos fiestas religiosas ordenadas por Dios para cumplir dos funciones distintas en dos periodos de tiempo distintos. La Pascua cubrió el periodo entre el Éxodo y la cruz de Cristo. La Cena del Señor cubre el periodo entre la cruz y el futuro reino de Dios. En estos momentos vamos a pedir a la congregación y a todos ustedes, bueno, si a la congregación que tome asiento. Los sirvientes pasarán delante de ustedes. Y como una señal, una indicación de que van a participar, entonces pueden levantar la mano como señal de que van a participar. ¿Ok? Todos los que van a participar, levanten la mano como indicación. No lo coma todavía. Esperemos que todos en oración y juntos participemos. Mientras vamos a un himno. El himno 583. Con gran amor Cristo preparó la cena de la comunión. Con devoción celebramos hoy su muerte y resurrección. Con humildad les lavo los pies, ejemplo
nos amó. Cualquiera carga que tengas hoy, Él por su cruz la quitará. Nos llenarán al salir de aquí su gracia y paz, su gozo y luz. En su mansión siempre viviré, porque será ver al Señor. ¿Ok? Una pregunta. ¿Todos están servidos, todos los que van a participar? ¿Falta alguien? Sí. Falta una persona. Llévese. Lléveselo. No, hermano Rudy, llévese. Sí, llévese. Ok. Ahora sí todos estamos completos. Jesús instituyó la Santa Cena o la cena del Señor porque sabía que tú y yo lo necesitábamos. En cada cena es como si nos volviésemos a bautizar. Es una renovación del pacto, es una reconsagración. Hermano, con una oración en nuestro corazón vamos a disfrutar de el pan, que es símbolo del cuerpo de Cristo. Amén. En este momento vamos a leer otro de los consejos que nos dejó Jesús en el libro de Primera de Corintios capítulo 11. Como leímos ahorita, vamos a seguir leyendo ahora el versículo 25 y 26. Primera de Corintios capítulo 11, versículo 25 y 26. Si se pueden poner de pies, por favor. Dice de la siguiente manera en esta versión: asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que lo hiciereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que dice, así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Con esa razón vamos a tener una palabra de oración. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, gracias te damos en este momento por haber comido, mi Señor, ese pan de vida. Ahora vamos a tomar esa sangre expiatoria, mi Señor,
para que cada uno de nosotros podamos estar preparados, mi Señor, para tu pronta venida. Gracias por esta oportunidad que podemos estar libre, mi Señor, y tener los pasos rectos y un corazón, mi Señor, receptible para tu palabra. Gracias, mi Señor, por esta oportunidad. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a cantar el himno 581. El pan de vida soy, dice el Señor. Cuando reciban el vino, inmediatamente se pueden sentar. Ven, alma hambrienta, ora al Salvador. Hambre jamás tendrá, quien viene a mí. Sed nunca sentirá quien cree en mí. Perdiste tú por mí, buen Salvador. Tu sangre en prueba de tu santo amor. Cristo, hazme recordar tu gran dolor. Aprecie yo tu amor y hazme vivir, Señor, cerca de ti. La deuda de tu amor la siento en mí. Entrego a ti mi ser, mi corazón. Ahora a ti, Señor, mi bendición. 586. Esto hacer, hoy comer de este pan con unción, en memoria de mí, todos beber la copa de comunión. En memoria de mí, ven a ser al enfermo sanar con amor. En
¿Todos están servidos? El vino como fruto de la vid, aquel simbolizado como por el mismo Jesús, diciendo: aquel que permanecéis en mí llevará mucho fruto. Que al ingerir este producto de la vid, el cual fue utilizado en aquel momento sagrado como algo semejante o como un ejemplo de la sangre de Jesús, que hoy, esta tarde aquí en esta iglesia, este vino pueda hacer el efecto en nuestro ser como aquella sangre que limpia de todo pecado y purifica. Disfrutemos del vino. La Biblia dice que después de haber tomado el vino, y después de haber comido el pan, entonces sus corazones estaban alegres y comenzaron a cantar. Y es por eso, hermano, que yo en este momento le invito a nuestra hermana Hilaria para que ella honre nuevamente la presencia de Dios con un himno especial. Hermana Hilaria. Mientras la hermana Hilaria va cantando, entonces vamos a invitar a los diáconos para así recogerla. Prefiero a mi Cristo al vano oropel, prefiero su gracia a riqueza sin fin, a casa o a tierra, prefiérole a él, será de mi alma fuerte paladín, antes que es el rey de cualquier nación y en pecado gobernar. Prefiero a mi Cristo sublime don, cual el mundo no ha de dar. No quiero el aplauso del mundo falaz, prefiero en la fila de Cristo servir. La fama del mundo es liviana y fugaz, prefiero por siempre a Jesús seguir, antes que es el rey de cualquier nación y en pecado gobernar. Prefiero a mi Cristo sublime don, cual el mundo no ha de dar. Más bello que el lirio en su níveo blancor,
siempre a Jesús seguir. Antes que es el rey de cualquier nación y en pecado gobernar, prefiero a mi Cristo sublime don, cual el mundo no ha de dar. Amén. Gloria a Dios. Gracias, hermana Hilaria. Gracias. Vamos entonces, hermanos, a dar la oportunidad para dos testimonios. Uno de este lado, otro de este lado. ¿Quién por este lado? Un testimonio. Alguien que, o un agradecimiento. Corto, no muy largo. Sí. Bueno, tenemos a la hermana Milagro, sí. Amén. Llámela. Amén. Sí, hermanita, ya, sí. Amén. Amén. Gloria a Dios. Amén. Amén. Gloria a Dios, hermana. Yo también lo siento. Ahora sí, hermano Celaza. Con. Sí, 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 ok. Patricia. Amén. 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 Sí.
Amén. Olha, Stalin. Vale, 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 vale. Hay dos venezolanos que sí están recientes aquí que ellos no entienden. Ok. El hermano Rudy. Amén. Ok. Gracias, Patricia. Ahora la hermana Hilaria. ¿Necesita traductor? Sí, hermana. Ah, mira, el hermano Alberto está dispuesto para traducir. Amén. Tenemos dos cositas antes de terminar. Tenemos una cantidad, unos regalitos aquí. 4 regalitos ahí. Y tenemos la hermana Flor también que tiene un testimonio. Hermana Flor. Eran 2 semanas llenas de bendiciones. Cada vez que veníamos, mire, 2 semanas de bendiciones, fueron muy grandes. Cada día queríamos llegar acá y habían tantos obstáculos. Muchas veces llegamos tarde, pero llegamos. Y la verdad es que fueron 10 días para nosotros de crecimiento espiritual. Para mí, personalmente, de verdad que fueron tremendos. Y le doy gracias a Dios por cada mensaje que nos mandó. Porque de verdad que se sintió el Espíritu Santo aquí. Muchas veces salí llorando de aquí. La verdad es que no tengo palabras para darle a Dios las gracias por las bendiciones que nos da de traer cada mensaje. Que Dios los bendiga, hermanos. ¿No? Tenemos 2 regalitos aquí. 2, 1 para 4 regalitos o 2 regalitos. 4. Mis hermanos, una cosa es seguro. No hay nada que el Señor no puede restaurar. A veces vemos las cosas tan difíciles.
A veces los ojos, el pensamiento llega a un final, pero el final para el hombre es donde Dios empieza a hacer milagros en nuestras vidas. Hay cosas que no tenemos el sentido para dar una solución a esas cosas, pero Dios tiene control y sabe manejar las cosas en nuestra vida. Dios tiene el propósito en vida de cada uno de nosotros. Así que, mis hermanos, lo que el hombre ve que no hay solución, el Señor ya ha dado la solución a cada uno de nosotros. Tenemos 2 regalitos. Yo voy a pedir, hermano Josué, un regalito. ¿Y cómo es el otro, hermano? Jonathan, hermano de David, y Josué. Eso es camino a Cristo. Josué. Jonathan tiene una esperanza como ser un mensajero de Dios. Y tenemos 2 plumas. La hermana Juliet. ¿Hay más visitas aquí? Vamos entonces, hermanos. Siempre dicen que lo mejor se deja para último. Jesús tenía la costumbre siempre, ¿no? Bueno, pero yo no he terminado de hablar. Estamos en los últimos. Y parte de lo último, de lo mejor, es lo que vamos también a escuchar en este momento. En este momento las 4 voces, las voces unidas nuevamente se dejarán escuchar a través de un himno especial. Vengan, muchachos, que lo espera César. Hermano, cuando dije los muchachos, también usted. Hay un dulce espíritu aquí y yo sé que es el espíritu de mi Señor. En los
soy paz, y yo sé que está presente el Señor. Dulce presencia del Salvador, permanece aquí, Señor, llénanos con tu amor, por tus bondades te adoramos hoy, y que al salir de aquí con nueva vida en ti, llevemos tu amor. Antes de que comiencen a decir otro, vamos a orar. Steven, quiero hacer una pregunta. ¿Tú grabaste eso? Por favor, no lo publique, porque esta gente no sabe qué planes tienen. Si ellos van a subsidiar esa cosa, entonces, bueno, está bien. Hermanos, miren, yo soy así, todo el mundo me conoce. A mí me gusta reír, alegre, poner el ambiente. Cuando estamos serios, estamos serios. Y cuando estamos ahí, bueno, así soy. Hermanos, recuérdense esta noche, hagan todo lo posible para la vigilia, ¿ok? Y nuevamente aquellos hermanos que deseen ir, se comunican conmigo, nos ponemos de acuerdo para ver a la hora que nos vamos a juntar y así por el estilo, ¿ok? Vamos entonces en este momento a tener una oración por todas las cosas que Dios ha hecho en nuestra vida durante los 10 días, durante todos los años, y también por las cosas buenas que nos esperan cuando salgamos de la iglesia. Vamos a orar. Querido Padre, no hay palabra en nuestro paladar y en nuestro intelecto para poder agradecer todo lo que ha hecho en nuestra vida y todo lo que ha seguido y harás. Te rogamos, Señor, que tú cada día puedas dar a nuestros corazones esa gran esperanza de verte pronto. Bendice a cada uno de los que estamos dentro aquí y aquellos que por alguna razón no están con nosotros. Te rogamos, Señor, que ellos también puedan recibir la bendición que tú has impartido para tus hijos. Ahora, Señor, que vamos a salir, nos disponemos a salir de este lugar y queremos estar un momento de compañerismo, disfrutando de algunos alimentos. Te rogamos, Señor, que tú puedas bendecir esos alimentos y pueda permitir que nuestro organismo sea reabastecido con ellos. Cuídanos, Señor, y bendícenos. Y gracias por estar con nosotros una vez más. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios pueda bendecirlo a cada uno. Ok, hermanos, tengo un anuncio importante, aunque no me gusta mucho.